Conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este programa de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y agradezco, como cada semana, el favor de su atención a este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. ¿Qué tenemos preparado para este sábado? Bueno, el día de hoy seguiremos los pasos de San Charbel, o San Charbel, porque escuchamos las dos pronunciaciones, el patrono de los que sufren en cuerpo y alma. Además, en la sección Mexicanos en los altares, hablaremos acerca de la venerable Sor Gloria María de Jesús. Y bueno, habrá también la sección de Un Paso Más, en la que vamos a hablar brevemente de Santa Brígida de Suecia. Y digo brevemente porque hay muchísima información sobre ella, pero bueno, el día de hoy pues no queremos dejarlo pasar desapercibido su celebración, y es por eso que vamos a hablar de ella al final un poquitito. Entonces, bueno, para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes, también como ya es costumbre, enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación, pidiendo también a estos santos, bueno, que intercedan por todos nosotros, especialmente por quienes llevan su nombre. Así que comenzamos. Y bueno, cada 20 de julio celebramos a San Apolinar, obispo de Ravenna y mártir. Fue el primero en ejercer el ministerio episcopal en la ciudad imperial de Ravenna por voluntad directa del apóstol Pedro, del que fue alumno. Apolinar lo administró durante casi 30 años, llevando una intensa labor a cabo de evangelización en la región. Y bueno, finalmente, pues esta evangelización y todo el esfuerzo que él llevó a cabo terminó en que, bueno, fue martirizado. También cada 20 de julio celebramos a San Elías Profeta. El Señor es mi Dios, esto es lo que significa Elías, el nombre como tal. Y bueno, él fue un profeta del siglo IX a.C., que vivió en Israel, que consagró su vida para despertar en el pueblo el reconocimiento del Señor como el único Dios, sin dejarse engañar por la idolatría. Se le describe a Elías como enérgico e intransigente, y bueno, él fallece alrededor del año 805 a.C. También cada 20 de julio celebramos a San Aurelio, obispo de Cartago, que en el año 392, no existe mucha claridad en el año, pero se sabe que fue obispo en Cartago. La iglesia local estaba desunida por crisis internas y por división perpetrada por el intransigente obispo en aquel entonces de nombre Donato. Aurelio, bueno, vino a revitalizar la iglesia respaldando al que sería en un futuro próximo santo, a San Agustín. Y bueno, en cada decisión él buscó estar en sintonía con Roma. Él falleció en el año 430. Cada 21 de julio celebramos a Santa Práxedes Romana, en la iglesia fundada por ella en la colina del Esquilino. Ella fue hermana de Santa Pudenciana. En sus orígenes fue una romana, digamos, de una clase acomodada, rica. Su padre se convirtió al cristianismo y transformó su casa en una iglesia. Santa Práxedes solía administrar el bautismo y hacer celebrar la misa. Ella murió como mártir bajo la persecución del emperador Antonio Pío. También cada 21 de julio celebramos a San Ezequiel Profeta. Él fue el más firme de los 4 grandes profetas de la historia de Israel. Es venerado por la Iglesia como santo. Fue deportado desde el año 597 con su pueblo a Babilonia. Animaba a los exiliados proclamando la palabra de Dios. Su libro en el Antiguo Testamento pues está lleno de visiones y de simbolismo.
También cada 22 de julio celebramos a Santa María Magdalena, discípula del Señor. Su fiesta fue establecida el 3 de junio de 2016 por el Papa Francisco durante el Jubileo de la Misericordia. Fue San Juan Pablo II quien dedicó gran atención no solo a la importancia de las mujeres en la misión de Cristo y de la Iglesia, sino también con especial énfasis al papel particular de María Magdalena como primera testigo que vio al Señor resucitado, y también como primera mensajera que anunció la resurrección del Señor a los apóstoles. De hecho, se le llama apóstol de los apóstoles. Usted habrá escuchado el término. Entonces, bueno, María Magdalena formó parte del grupo de los discípulos de Jesús, lo siguió hasta el pie de la cruz y en el jardín donde se encontraba el sepulcro. Fue la primera que lo vio, como recuerda también San Gregorio. Cada 23 de julio celebramos a Santa Brígida, religiosa y patrona de Europa, que, como les mencionaba, hablaremos con mayor profundidad en la sección Un Paso Más, en el último segmento de este programa. Los días 24 de julio celebramos a San Charbel Makhlouf, sacerdote, que, conocido como el Padre Pío del Líbano. También el día de hoy le vamos a dedicar el programa. Pero el 24 de julio también se celebra a Santa Cristina, virgen y mártir, que, como muchas mártires de los primeros siglos, Cristina fue una joven que, por su amistad con Cristo, encontró enemigos en su familia. Su padre, de hecho, la sometió a diferentes crueldades para que ella abjurara de su fe, pero no lo logró. Entonces, lo mismo harían otras personas, intentarla hacer renegar de su fe, hasta que, fueron en una ocasión que ella fue atacada, que 2 flechas, que atinaron a su cuerpo, cobrarían su vida. A ella se le recuerda de manera especial en Bolsena. Cada 25 de julio celebramos a San Santiago el Mayor, apóstol. Él fue discípulo de Jesús, protector de peregrinos y soldados, es como también es conocido, evangelizador de España. En la representación iconográfica o en las imágenes nosotros lo vemos representado con el bastón del peregrino y el rótulo del Evangelio en la mano. Desde la Edad Media hay grandes multitudes de peregrinos que recorren el camino de Santiago, justo que conduce hasta su sepulcro. También cada 25 de julio se celebra a San Cristóbal Mártir. San Cristóbal fue uno de los santos mártires caídos durante la persecución del emperador Decio. Su nombre, Cristóbal, posee un bello significado simbólico porque significa portador de Cristo. Él además, es considerado protector de los viajeros. La imagen más frecuente que vemos de San Cristóbal representa un gigante barbudo que lleva sobre los hombros al niño Jesús y que le ayuda a atravesar las aguas de un río. Cada 26 de julio celebramos a los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Ellos, los padres de María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, son recordados cada 26 de julio desde el año 1969, después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Aunque no se mencionan en las Sagradas Escrituras, sus nombres se conservan en una antigua tradición cristiana. De hecho, sobre Santa Ana, si usted quiere un poquito más de información, puede consultar en nuestro canal de YouTube, siguiendo los pasos de el programa del 10 de mayo. Ahí hablamos sobre ella. Y con esto, damos conclusión a este repaso semanal del Santoral. Vamos a ir al primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros porque al volver seguiremos los pasos de San Charbel. Regresamos. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.
Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recuerdo que puede estar en contacto, además de las redes que ya escuchó antes de volver del corte. También puede contactarnos por el WhatsApp al 33 47 60 70 42. Lo invitamos a que nos mande un mensajito para felicitar a alguien, enviarle algún saludo o también contarnos alguna anécdota, por ejemplo, sobre algún santo. Durante el corte podemos dar revisarlos y posteriormente comunicarlos. Entonces, bueno, así la información sobre las redes de Apostolicus, lo invitamos a que se una a todas ellas. También, bueno, pues vamos a comenzar con la historia sobre San Charbel. Él, pues es a quien dedicamos el programa el día de hoy. A él se le celebra, como le mencioné en el repaso, cada 24 de julio. Su nombre completo fue Joseph Antoine Macluf. Él, bueno, pues era un sacerdote maronita y pues su celebración en esta iglesia maronita se le considera o se le conmemora, el tercer domingo de julio. San Charbel, bueno, él nació en Beca-Cafra, un pueblo situado a 140 kilómetros de la capital del Líbano, Beirut, un día 8 de mayo del año 1828. Él era el menor de los 5 hijos de Antoine Sarur Macluf y Brigitta Elias al-Sheyak, una piadosa familia de campesinos. 8 días después de que él nació, recibió el bautismo, esto es el 16 de mayo de 1828, en la que era la iglesia parroquial de ellos, en la iglesia de Nuestra Señora, ahí en su pueblo, en donde, bueno, pues se le puso el nombre de Joseph o José, que sería la traducción. Y bueno, sus primeros años transcurrieron en paz y tranquilidad, rodeado de su familia y sobre todo de la insigne devoción de su madre, Brigitta, quien toda su vida practicó de palabra y de obra su fe religiosa, dando ejemplo a sus hijos que crecieron así en el santo temor de Dios. Sin embargo, cuando él cumplió 3 años, su papá fue requerido por el ejército turco, que en ese momento estaba en conflicto bélico contra las tropas egipcias. Su padre pues falleció de regreso a casa de esta batalla y pues su madre, pasado un tiempo, volvió a contraer matrimonio con un hombre también devoto y bueno, que eventualmente recibiría la ordenación sacerdotal. Joseph o Charbel ayudó siempre a su padrastro en todas las ceremonias religiosas, notándose en él desde un principio una especie de ascetismo, aun cuando era muy pequeño, y también una inclinación a la vida de oración. Él, bueno, pues aprendió las primeras letras en la escuela parroquial de su pueblo, en una que eran impartidas en una pequeña habitación contigua a la iglesia. A la edad de los 14 años, él ya se dedicaba a cuidar un rebaño de ovejas cerca de la casa de su padre, y de este tiempo es que datan sus primeras experiencias serias en cuanto a la oración. Él se retiraba constantemente a una cueva que había descubierto cerca de los pastizales donde él cuidaba el rebaño, y pues ahí pasaba largas horas de oración, de meditación, en la que recibió muchas veces las burlas de otros muchachos de su edad que también eran pastores de la región. Sin embargo, bueno, a él no le importaba. Además, aparte de su padrastro, Joseph tenía 2 tíos que eran, por parte de su madre, ermitaños pertenecientes a la orden libanesa maronita, a quienes, bueno, acudía con frecuencia y con los que pasaba largas horas de conversación referentes a la vocación religiosa y en especial al monacato, que cada vez pues se hacía más significativo para él. Ya todo esto cobraba mucha más importancia y seriedad en la vida de Joseph, quien a los 20 años, pues ya siendo un hombre, era el sostén de su casa. Que, pues bueno, él sabe que ya estando en esa edad pronto debería contraer matrimonio. Sin embargo, pues él se resistía a esa idea y tras un periodo de 3 años de espera en los cuales había llegado a escuchar la voz de Dios que le decía: deja todo, ven y sígueme. Entonces, pues él se decide y en efecto, sin despedirse de nadie ni de su mamá, una mañana del año 1851 se dirige al convento de Nuestra Señora de Mefug, donde, bueno, sería recibido como postulante, luego como novicio, llevando una vida ejemplar desde el primer momento, sobre todo en lo referente a la obediencia.
Y pues es precisamente cuando Yosef toma el hábito de novicio, que renuncia a su nombre original, escogiendo el de su consagración, el de Charbel, que pues bueno, ese nombre representó para él su deseo joven de seguir las huellas de los primeros mártires de la iglesia sírica antioquena, y también representaba su deseo de abandonar el mundo y comenzar una nueva vida con Jesús, una vida centrada en la oración comunitaria y en el trabajo manual. Pasado un tiempo de que él había estado en esta etapa, lo envían al convento de Anaya, en donde profesó los votos perpetuos como monje en el año 1853. Inmediatamente después, pues la obediencia, como les decía, se caracterizaba justamente por llevar una obediencia impecable. Lo lleva al monasterio de San Cipriano de Kifen, que era pues el nombre del pueblo donde estaba ubicado este monasterio. Y ahí es donde realiza sus estudios de filosofía y de teología, donde pues también se caracterizó por llevar una vida ejemplar en cuanto a la observancia de la regla de su orden. Él fue ordenado como sacerdote el día 23 de julio de 1859 de manos de Monseñor José Almarit, que pues bueno, al poco tiempo de haber sido ordenado, regresa al monasterio de Anaya por orden de sus superiores, y ahí entonces ya pasa largos años, siempre como ejemplo de todos los demás órdenes de todos los demás hermanos de esa misma orden libanesa maronita, que bueno, pues esta vida ejemplar que él tenía era en todas las actividades, que incluían desde el apostolado, cuidado de los enfermos, pastoreo de las almas y trabajo manual, que pues era cuanto más humilde era mejor para él. Y así transcurrió su vida en comunidad. Sin embargo, él todavía anhelaba fervientemente el ser ermitaño, y para ello pidió autorización al superior del monasterio, que pues bueno, viendo que Dios estaba con él, redactó la autorización solicitada y pues recibe entonces el permiso para irse de ermitaño. La víspera de Navidad del año 1898 fue precisamente durante una misa, esto ya les estoy hablando ya 23 años después de que había tenido la autorización para llevar una vida de ermitaño, que son estos años los que transcurren. Él enferma, y como les digo, en el año 1898, durante una misa, se siente mal en el momento de la elevación. Entonces, tras una agonía de 8 días, en la que los monjes lo escucharon rezar, y en la que también él, a pesar de estar enfermo y en agonía, seguía observando las reglas, rechazaba, por ejemplo, la comida más nutritiva del día. Y él, estando enfermo, seguía conservando estas mismas reglas en lugar de esperar a que, bueno, por estar en esa condición hubiera alguna consideración distinta, y él prefería no hacerlo. Entonces, pues es así como él fallece en ese año, en esa víspera de Navidad, justo después de estos 8 días de agonía. Ahora, en cuanto al tema de su beatificación y la canonización, andando el tiempo y en vista de los diferentes milagros que hacían, porque a pesar de que era un sacerdote del que se sabía poco en su momento, sí tenía la fama entre la misma orden de ser uno de los miembros con mucha obediencia a todas las reglas. Digamos, no pasaba de ahí, ¿no? Cuando vino su fama posteriormente. ¿Por qué? Porque, bueno, habían ocurrido diferentes milagros que empezaron a hacer que hubiera alguna especie de culto hacia él, hacia San Charbel. Entonces, bueno, el proceso comienza en el año 1925, cuando el padre superior general Ignacio Daguer se dirige a Roma para solicitar a su santidad, que en ese momento era el Papa Pío XI, pues la apertura del proceso de canonización, en este momento sería beatificación, del ermitaño el padre Charbel. Durante la clausura del Concilio Vaticano II, el 5 de diciembre de 1965, ya con otro pontificado, el del Papa Paulo VI, se le hace la beatificación con las siguientes palabras:
un ermitaño de la montaña libanesa, está inscrito en el número de los bienaventurados. Un nuevo miembro de santidad monástica enriquece con su ejemplo y con su intercesión a todo el pueblo cristiano. Él puede hacernos entender en un mundo fascinado por el confort y la riqueza el gran valor de la pobreza, de la penitencia y del ascetismo para liberar el alma en su ascensión a Dios. Aquí hay algunas cuestiones que valdría la pena comentar. ¿Por qué? Porque alrededor de San Charbel existen algunas historias llenas de misticismo. Según la tradición, cuando él falleció varios meses después de su entierro, comenzaron a ocurrir diferentes prodigios. Uno, pues, que es de los conocidos, es que muchos monjes aseguraban haber visto la tumba del fraile Charbel de noche iluminada por una luz pues antinatural, como se le describe, por lo que se decidió abrir la tumba de Charbel y su cuerpo fue encontrado intacto, con incluso la temperatura corporal de un ser vivo perfectamente, pues. Y esto sucedió en otras 2 ocasiones más que se volvió a abrir la tumba. Entonces, también además se dieron cuenta que el cuerpo exudaba una especie de mezcla de sangre y agua. Justo también se indica que después de su beatificación, como les mencionaba, en el año 1965, a partir de que se declaró beato, su cuerpo ya no exudó esa sangre con agua que salía de su cuerpo y que ya tenía varios años ocurriendo. También durante un último reconocimiento al cuerpo en el año 1950, su rostro fue impreso en un paño y hubo muchas curaciones instantáneas en los que estaban ahí presentes. Entonces, tenía la fama de santidad de este monje, digamos, de este monje silencioso que comenzó, a ser invocado y se difundió de manera rápida la devoción porque se le pedía además su intercesión y pues las curaciones milagrosas se multiplicaron enormemente. Entonces, pues claro que alcanzó, digamos, una fama de celebridad. Luego de repente se les llama a algunos santos que son, pues, los más socorridos, podríamos decir. Luego les dicen los santos más taquilleros. Pues él comenzó a ser bastante famoso justamente después de su muerte y principiando también por el prodigio de su cuerpo incorrupto cuando abrieron la tumba después de esta luz que salía. Luego el tema del sudor, como especie de sangre de su cuerpo, las curaciones inexplicables, pues no solo por miembros de su orden, sino por el pueblo entero, pues se le comenzó a venerar como santo, aún incluso antes de que pues la jerarquía y los superiores hubieran autorizado, porque la iglesia no se había pronunciado hasta ese momento y la jerarquía y los superiores del monasterio pues habían prohibido su culto porque todavía no era algo oficial. Entonces, también hay otra historia que ocurrió y es que, nosotros por ejemplo, si nos metemos a internet y buscamos en los medios de comunicación, vamos a encontrar diferentes imágenes de San Charbel, particularmente fotografías, pero pues la pregunta es, ¿son verdaderas? ¿Alguien sacó la foto de este santo cuando estaba vivo o muerto, cuando estaba su cuerpo incorrupto, hasta la fecha de su beatificación en el año 1965? Pues aquí hay 2 cuestiones. Uno, según afirma el padre Luis Matar de la Orden Libanesa Maronita, el responsable oficial, él fue el responsable oficial de registrar los milagros de San Charbel en el convento de Anaya, allá en Líbano, pues donde además están los restos mortales de Charbel. Pues la versión de él es que hay una sola y única y verdadera foto de él, la que, aparece milagrosamente y que fue tomada a más de 50 años de su muerte, porque fue en el año 1950, que no es muy clara la foto, pero pues hay una foto de él en la que él aparece y la foto oficial, que digamos serían las 2
fotografías que pudiéramos considerar de este santo. Porque, bueno, el padre Luis afirma que San Charbel en vida era muy delgado. Incluso lo describe como un esqueleto de piel y hueso, que pues obviamente era consecuencia de la dura vida ascética que él practicó. Entonces, él calculaba que hubiera pesado alrededor de 45 kilos en vida. Pero en la foto, bueno, pues en la que es considerada oficial, firmada y sellada por los maronitas, pues tiene alrededor de unos 90-100 kilos. Entonces, pues él hablaba, pues cuál era la historia de estas dos fotografías, de la aparición de 1950 y de la foto oficial que se maneja. Porque, bueno, pues existe la anécdota de que el 8 de mayo de 1950, alumnos del Colegio del Creim, de la Congregación de Misioneros Libaneses Maronitas, visitaron justamente la ermita donde vivió San Charbel, ahí en el monasterio de Anaya, y pues sacaron una cámara fotográfica para tomar una foto enfrente de la iglesia de la ermita. Entonces, días después, cuando ellos están revelando la foto, pues sale con ellos un monje desconocido, con el hábito religioso de la orden en la que San Charbel estaba, pero pues parece más un fantasma, un espíritu, algo que se ve ahí transparente, una figura de un monje que se ve un poco transparente, porque se podía ver a través de su ropa las piedras atrás de él. Entonces, bueno, el defecto que tiene esta foto es que no es muy clara. Entonces, pues ellos empezaron a indagar, ¿no? ¿Quién era este monje aparecido en la foto con ellos? Preguntaron si el de la foto era alguno de los monjes del convento o de la orden. La respuesta fue que no, porque, pues aunque él, como les decía, pronto tuvo fama de santo milagroso, los monjes de su orden que habían sido interrogados de si era alguno de ellos en el que aparecía en la foto, pues no pudieron reconocerlo al que aparecía ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de que ya habían pasado 52 años después de su muerte y pues ninguno de ellos lo había conocido en vida, entonces no podían reconocerlo ni decir quién era. Entonces, pues no había nadie que hubiera visto una fotografía de él. Entonces ellos siguieron buscando y encontraron a uno de los monjes mayores de la orden para ver si podían reconocer al de la foto. Entonces, para asegurarse de que la foto de la aparición pues no iba a ser, digamos, interpretada como seguramente perteneciente a San Charbel, porque se tomó pues en su ermita, sacaron una imagen del monje solamente y la llevaron con otras fotografías, digamos, ahí como entreveradas varias fotografías, para dirigirse al convento donde estaba el padre Ignacio de Tanurín, que era el nombre de este monje al que fueron a buscar para ver si él podría resolver esa duda y porque él había conocido en vida a San Charbel. Entonces, además, iban a aprovechar para confesarse con él. Entonces, pues no le preguntaron directamente si así de, oiga, ¿es aquí San Charbel el que aparece en la foto? No, sino que empezaron entonces a mostrarle las diferentes fotos, como les decía, la habían puesto como después de algunas otras ahí intercaladas. Y pues bueno, él les decía, conforme iban apareciendo las imágenes de los diferentes monjes, él les decía el nombre de cada uno de ellos. Entonces, cuando estaban en la foto previa y llegan a la de San Charbel, de la aparición, pues el monje, el padre Ignacio, la ve y lo mira bien y les dice con asombro, ¿cómo llegó la foto del padre Charbel a sus manos? Entonces, con esto constataron que era él el que se había aparecido en la fotografía, pero bueno, cuando nos vamos al periodo en que se realiza el proceso de canonización y que iban a beatificarlo, pues se buscaba tener una imagen oficial. Y el defecto que tenía esta fotografía de la aparición es que algunos rasgos no eran precisamente claros. Entonces, por eso es que nos daba una idea de cómo era físicamente el santo, más las descripciones que se tenían, pero pues no era del todo clara. En la foto de este año, la de 1950, incluso está escrito en 3 idiomas, en árabe, francés e inglés, lo siguiente: aparición milagrosa de San Charbel en una foto tomada cerca de la iglesia de la ermita el 8 de mayo de 1950, después de su muerte, hace 51 años, 4 meses y 15 días. Ahora pasamos a la otra imagen de la que les hablaba, la foto oficial,
que es la que se tomó para el proceso de canonización. El padre Pablo Daer, de la orden libanesa maronita, él pues fue el encargado de la orden, después de la beatificación de San Charbel, de preparar justamente una foto del beato para que fuera pues adoptada oficialmente para el culto público. Entonces, lo que hizo el padre fue pues inspirarse en esa foto de 1950 y eligió, de acuerdo con las descripciones que se tenían de San Charbel, pues a 4 monjes de la orden que pudieran dar una idea pues del aspecto de él. Le sacaron fotografías a cada uno de ellos, juntaron los negativos, de modo que pues al final la foto aparece ya San Charbel. ¿Por qué? Porque tiene, combinaron para poder clarificar los rasgos particularmente de su rostro, de los diferentes padres según se había descrito. Por ejemplo, aparece la barba de uno de los padres porque era similar a la que tenía en vida San Charbel, las cejas y los ojos de otro de los padres a los que les tomaron la foto porque coincidían con el rasgo de San Charbel, la cara de otro de los sacerdotes también, algunos otros rasgos que coincidían. Y es así como esta foto final, digamos, con todas las características de ellos, pero que coincidan con los rasgos de una sola persona, pues al final, después de 2 años después de la beatificación, es que se considera esta como la foto o imagen oficial para el culto público, y es la que se toma como referente de San Charbel. Entonces, pues sí, lo que se buscaba era pues lograr una imagen lo más parecida a él en vida, porque estamos en radio, no puedo mostrar la imagen, pero si quiere puede ingresar al Facebook. En el transcurso de hoy y mañana vamos a subir las 2 fotos para que vea la diferencia a lo que me refiero. Entonces, pues es esto lo que tiene que ver con San Charbel. Y pues bueno, también finalmente mencionar también algo que tiene que ver, porque creo que es importante aclararlo, sobre de repente las devociones pueden volverse un poquito, pues con el paso de los años la tradición puede irse modificando y podemos caer en algunas costumbres que se alejan un poco de la verdadera intención de seguir una devoción para intercesión a través de un santo. En este caso, a San Charbel está la costumbre de los listones. Todo esto viene porque hace algunos años una mujer que estaba desesperada por obtener un milagro visita la Catedral Maronita de Nuestra Señora de Valvanera en la Ciudad de México. Entonces ella no sabía nada de San Charbel, pero pues vio la imagen del santo, decide pedirle un favor y le ata el listón a su imagen en señal de ruego. Entonces días después se resuelve su problema y pues lo platica, y como en muchas tradiciones se van transmitiendo de boca en boca, pues así se transmitió la tradición en la que los fieles atan listones con sus peticiones o con agradecimiento por algún favor en el que él intercedió por ellos. Entonces, esta costumbre se ha extendido por la Ciudad de México y más allá, y pues hoy en día los creyentes asocian incluso colores específicos a cada petición. Entonces, están los listones que el rojo para temas de amor, amarillo para asuntos de dinero y verde para la salud. Y es ahí a lo que voy yo, porque en el caso de las devociones está bien venerar a un santo, sin embargo no adorarlo, y también no atribuirle este tipo de connotaciones que caen más en la superstición. Por ejemplo, ya este tema de que si el rojo es para el amor, pues casi estamos cayendo en las de Año Nuevo, de si la ropa interior de un color o de otro según lo que nos haga falta. Entonces, lo que debemos hacer es confiar en la providencia de Dios y pues dejar de lado estas prácticas, ¿no? Entonces, repetir, ¿no? El tema puede ser una tradición, puede conocerse, pero los listones, pues en este caso, pues no son un signo sagrado oficial de la iglesia. Entonces, sí representan la fe y sí de repente, pues sí podemos ver, ¿no? Pues es un santo que tiene muchos milagros colgados, pero, pues no dejarlo de lado, porque además no nada más ocurre aquí en México. De hecho, justo con San Charbel en el Líbano, en lugar de listones, lo que le atan son pañuelos con las peticiones. Entonces, pues donde quiera hay estas
digamos, desviaciones de la verdadera devoción a un santo. Entonces, pues tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? ¿Qué pudiéramos reflexionar sobre su vida? Bueno, pues amar a Dios, hacer el bien, no pensando en que nos vean, porque pues al final el propósito que él tenía no era ser tan famoso como lo es ahora. Sin embargo, él solamente quería estar a solas, orando y buscando a Dios, ¿no? Entonces, nosotros podríamos aprender de eso, ¿no? De no pensar en que nos vean, mira cuánto ayudo a los demás, mira todo lo que hago en la popularidad, ¿no? Sino en ser personas que, pues, incluso en lo más recóndito, podamos entablar comunicación con Dios, que hay una verdadera intimidad con Dios, como él, que lo hizo así y encontró el camino a la santidad. Entonces, un monje silencioso, como se le describe, que realizó curaciones milagrosas, pues nos da una muestra más de que las obras que hace Dios, y que para ello pues se vale de nosotros. Entonces, busquemos agradar a Dios, no agradar al mundo entero, y pues para que podamos merecer ser el instrumento por medio del cual pues Dios obre. Y eso puede ser, por ejemplo, a veces no sabemos las necesidades de los demás, pero si de repente, yo creo que a todos hemos tenido alguna experiencia similar en la que llega alguien, nos da palabras de aliento, nos da algo de comer o algo, y dices, ni siquiera sabe lo que me está ayudando, porque a lo mejor dices, esas palabras, esos mensajes de ánimo que me diste, no sabes cuánto me alientan porque justo lo necesitaba. O a veces estamos en necesidad profunda y dices, híjole, ¿cómo sabía que yo no tenía hoy para comer? Y mira, llegó y me ofreció. Y ya, entonces, por eso les digo, hay que estar confiados en la providencia de Dios, y pues bueno, el ser nosotros también quienes podamos ser instrumento para que Dios sobre esas buenas causas. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos haciendo los pasos de Apostolicus. Busca, conoce, ama. La corte contigo. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Gracias por seguir en sintonía de Apostolicus. Vamos ahora, porque esto toca el turno de pasar a la sección de Mexicanos en los Altares, que en esta ocasión está dedicado a la venerable Sor Gloria María de Jesús. Su nombre completo es Gloria María Elizondo García. Ella nació en la ciudad de Durango, el 26 de agosto de 1908. Fue hija del señor Alberto Elizondo González y la señora Otila García Peña. El nombre de Gloria se le dio en el bautismo, pero en aquellos años pues no era tan conocido como ahora. Ella comenzó a los 4 años a ir al colegio, y pues desde esa temprana edad llamaba la atención de sus profesoras, justo porque era bastante inteligente. Con la revolución del año 1910, pues bueno, muchas familias tuvieron que moverse de sus lugares de origen, y pues esto fue también algo que ocurrió a la familia Elizondo García, que se vieron obligados a emigrar a la ciudad de Monterrey, donde, bueno, ella estudió la carrera comercial en el Colegio Central, allá en Monterrey, graduándose en teneduría de libros a la edad de 12 años, que bueno, la teneduría de libros pues es el registro adecuado de las actividades y transacciones comerciales que pues ocurrían, sobre todo en aquella época era para empresas muy pequeñas, que pues es, digamos, parte de la contabilidad que se lleva. Entonces, a la edad, bueno, su padre fallece el 8 de septiembre de 1933, entonces pues ya desde esa edad ella tenía entonces pues el compromiso de ayudar a su madre tanto en lo económico, pero también en la formación de sus hermanos más pequeños, porque ella era la segunda de 9 hermanos. Entonces, pues, como su padre murió cuando ellos estaban bastante pequeños, pues bueno, a ella le tocó también parte de esa gran labor en apoyo a su mamá. Comenzó desde muy joven con el apostolado, particularmente hacia los enfermos. Ella se le describe como una persona amorosa y muy caritativa. Su primer trabajo, digamos, apostólico fue visitar y llevar objetos de diferentes índoles a los enfermos mentales que habían en el antiguo Hospital González, que hoy es
llamado Hospital Universitario allá en Monterrey. Y en Navidad solía organizarles comidas, les obsequiaba ropa, cobijas y por lo más importante, ella les mostraba preocupación por ellos, que pues era lo que más falta les hacía, ¿no? Que hacerse sentir o hacerles sentir que había alguien a quien le importaban. Pero ella también realizó apostolado en la penitenciaría del estado. Ella hacía visitas frecuentes a los presos, les llevaba también consuelo, palabras de aliento, lo que les decía, eso nunca sobra. Apoyaba a todas las personas que estaban ahí recluidas, interesándose especialmente en la sección de mujeres por las que sentía una especial preocupación. También, bueno, a la par de estos apostolados con los enfermos mentales y presos, ella desempeñó su primer trabajo en la casa comercial de don José R. Gutiérrez como auxiliar en el departamento de contabilidad. Al poco tiempo fue ascendida, llegó a tener a su cargo todo el trabajo importante de contabilidad de la oficina. Cuando don José, el entonces patrón, abre una empacadora de nombre La India, ella pasa a formar parte del personal de este nuevo negocio. Y después de cierto tiempo, este mismo señor Gutiérrez forma una nueva empresa y también le pide nuevamente a Gloria que le apoye a organizar y a dirigir esta empresa. Entonces, ¿cómo continúa ella a la par de su trabajo con los apostolados? Bueno, para el año 1940, ella se traslada a la ciudad a Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la Escuela Normal Rural Lauro Aguirre, donde ella encontró una oficina en renta, donde ella puso una empacadora. Ella tenía una gran fe en el amor de Dios, entonces ella sentía y vivía diariamente ese amor, y entonces fue por ese amor que decide que esa empacadora que ella iba a abrir de pescado y de otros productos similares sería una fuente para crear recursos y trabajo para la gente de ahí, para la población tamaulipeca, que pues además en esa zona particularmente ya había visto que pues eran personas carentes de recursos y pues encontrarían entonces ahí una fuente de obtener recursos económicos. Pero bueno, pues ella abrió este negocio sin dejar de lado su intención apostólica. Al año siguiente, cuando ella abre la empacadora, inicia los trabajos en los que, bueno, le puso a esta empacadora Productos Cruz de Oro. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, estimulaba a sus trabajadores llevándolos de viaje, por ejemplo, a conocer lugares que ellos no conocían y que, pues bueno, como no tenían los medios para hacerlo, pues ella, digamos, de su bolsa salía todo esto. Ella, pues también se dio cuenta de la enorme indiferencia espiritual en aquella ciudad y entonces motivó a las señoras y a las jóvenes que estaban trabajando ahí en esa empacadora a que se integraran a la Acción Católica. Ella además organizaba conferencias para profesionistas y maestros, que era algo que no había ocurrido nunca en Ciudad Victoria. Realizaba incluso mesas redondas para matrimonios, le dio un gran impulso al catecismo de los niños, formó incluso varios centros de catecismo. Entonces, esta era una actividad que ella pues poco a poco fue aumentando y aumentando, incluso a sus propias trabajadoras las distribuía en grupos en los diferentes centros de catecismo. De sus horarios de trabajo les daba 2 horas para que ellas pudieran acudir, una para el trayecto de ida y vuelta y la otra hora para que ellas pudieran impartir el catecismo en estos centros. Entonces, y pues bueno, ellos luego regresaban al centro de trabajo y en cuanto daba su hora de salida, él lo hacía, que bueno, pues a mí me parece bastante difícil de ver eso en la actualidad, porque muchas veces pues es complicado en los trabajos que den un permiso justificado y pues mucho menos para un tema de fe, ¿no? Que eso es bastante loable, ¿no? También ella además los sábados les rentaba camiones urbanos para llevar a los niños a las misas. Entonces la iglesia quedaba un poquito retirada, entonces pues ella vio la necesidad, entonces empezó con las gestiones para que se pudiera construir una parroquia, entre lo que ella ponía de su bolsa más las gestiones que hacía, porque ella pues acudió a realizar, a
pues a conversaciones con ejidatarios hasta que consiguió un terreno en donde poder comenzar a construirla. También iba y habló con los de las ladrilleras, etcétera. Entonces hizo todas las gestiones desde cero para poder construir esa parroquia y ya fuera más cercano el lugar al que pudieran ir y más gente pudiera acudir a misa. Otra cuestión que también le preocupaba mucho a Sor María de Jesús, Gloria, o Sor Gloria María de Jesús, era el tema de las parejas que vivían en unión libre. Ella también incluso procuró que se casaran por las dos leyes. Por ejemplo, si las parejas objetaban que no se podían casar por la iglesia porque no estaban casados al civil y que no lo hacían porque no tenían dinero, bueno, ella se las arreglaba para que les cobraran menos, y si no conseguía que les cobraran menos por el matrimonio civil, aportaba la mitad y conveniaba con los jueces civiles que ellos pusieran la otra mitad. Y entonces así logró que, por ejemplo, en el año 1942 recibieran el sacramento del matrimonio 80 parejas en un mismo día en la parroquia del Refugio. Entonces, otro tema es que ella también instalaba talleres de oficios para niñas, señoritas y señoras, donde se impartían clases pues de mecanografía, corte y confección de vestidos, de corte de cabello, etcétera. Luego, estas entre todas organizaban exposiciones para poder vender lo que ellas fabricaban, lo que ellas realizaban. Entonces, lo que no se vendía lo regalaban a la gente de escasos recursos. ¿Quién ponía todo el material? Gloria, la señorita Gloria. Ella además fue bienhechora de algunos colegios. En el Hospital Civil de Ciudad Victoria visitaba a los enfermos de más escasos recursos, igual les llevaba ropa, fruta, medicinas, ayuda espiritual, recursos para poder pagar el hospital, por ejemplo. Aseaba y curaba personalmente a las personas a las que iba a visitar. Entonces, pues muchas veces se le intentó incluso premiar por toda esta labor que estaba haciendo allá en Tamaulipas, pero ella siempre se negó. Incluso también fundó el grupo Juventud Católica Femenina Mexicana. En el año 1950 regresa a Monterrey y empieza a trabajar con sus hermanos en la empresa Elizondo S.A. y pues ahí estuvo ella a cargo del departamento de instalaciones. Sin embargo, ella siempre trató de combinar su inquietud misionera con estos negocios que iba formando, el que empezó ella sola y el que empezó con sus hermanos. ¿Qué hacía con el personal de trabajo de aquí de esta empresa Elizondo? Igualmente también buscaba entrar en contacto directamente con los trabajadores de la planta. Les organizaba reuniones, misas y convivencias. ¿Para qué? Para que hubiera comunidad entre ellos, pero también para que se acercaran más a Dios. En el año de 1954, ella le manifiesta a su madre el deseo de integrarse ya como religiosa a una congregación de misioneras, porque hay que recordar que todo esto que les he platicado lo realizó siendo laica. Ella no pertenecía a ninguna orden o congregación, entonces es hasta entonces que ella pide poder integrarse como religiosa. Ella ingresa el 16 de julio de 1954, justamente coincide con el Día de la Santísima Virgen del Carmen. Y pues es en la comunidad de las Hermanas Misioneras donde la reciben y lleva una vida ejemplar como postulante, luego como novicia y ya como hermana religiosa. Sin embargo, ella es internada en el Hospital Muguerza el 25 de noviembre de 1966, 12 años después, y fallece tras 48 horas de agonía el día 8 de diciembre a las 8:30 de la noche. Ella, actualmente está declarada en su proceso de canonización como venerable. La Santa Sede informó que el Papa recibió el 19 de junio el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal en ese entonces Angelo Biuche, quien autoriza la promulgación de las virtudes heroicas de la en ese entonces sierva de Dios, Gloria María de Jesús Elizondo, pero que actualmente ya tiene ya está en la etapa de venerable su proceso de canonización. ¿Qué podemos reflexionar sobre su vida? Ella se preocupó tanto por las personas que la rodeaban y que se acercaran a Dios, y pues que actualmente algunas de estas obras todavía siguen vigentes. Entonces, pues qué privilegio, ¿no? Dejar una obra que hicimos en vida y que aún después de nuestra muerte pudiera
poder seguir permeando a las siguientes generaciones, no solo en cuanto al legado físico que pudo ser, por ejemplo, estas empresas o la iglesia misma que ella construyó, sino todo lo que implica, y el también contar, ¿no?, con esas redes, formar equipo con los demás que están a nuestro alrededor para poder lograr mayores beneficios pues para todos, pero siempre de la mano de Dios y pensando en eso, ¿no?, en dirigirnos a la santidad. Aquí, por ejemplo, ella, su amor al prójimo siempre estuvo presente de manera muy especial durante toda su vida, ya fuera con palabras de consuelo para los tristes, remediando la situación económica de aquellas personas que sabía que se encontraban enfermas y que no tenían dinero para incluso atenderse o pagar, pero pues en general, ¿no?, ayudando a quienes de una u otra forma necesitaban que ella les tendiera la mano. Entonces a nosotros nos queda pues la generosidad y buscar no solamente nosotros como individuos acercarnos a Dios, sino procurarles el bien a otros, ayudando a que otros también se acerquen a Dios como ella lo hizo, ¿no? Entonces recordando que pues las obras de misericordia las podemos realizar, sí corporales, pero también espirituales, y pues ella lo supo bien, supo combinar estas obras de misericordia y pues así lo hizo en vida. Entonces vamos pues ya a pasar a la parte final. Ya nos quedan un par de minutitos. Vamos a dejar para el siguiente programa porque no quisiera dejarlo de Santa Brígida. Sin embargo, pues yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo el día de hoy, agradeciéndoles el favor de su atención como siempre cada semana, pidiéndoles que nos acompañen en punto de las 2 en Siguiendo los Pasos de, recordándoles que los programas completos los pueden encontrar en nuestro Facebook, YouTube y Spotify, Siguiendo los Pasos de, o a través del correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Agradezco como siempre el apoyo en los controles de Francisco Manso, los esperamos con gusto nuevamente. Continúe en sintonía de Apostolicus 1370, lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce